Bueno, ¿me escuchan? Sí, Te profe. escuchan. Genial. Buenas tardes, doctora. Sí, te ¿Qué escucho. tal? Ahora tanto tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal estamos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y vos, profe? Espectacular. Quiero saber si es que ven mi diapositiva. Sí, se ve. ¿Se ve? Genial. Bueno, este año, como saben, van a tener conmigo anatomía patológica, que va a ser ya mucho más complicadito que lo que estábamos dando anteriormente. Prácticamente va a ser una conjunción de todo lo que estábamos dando en los años anteriores. O sea, vamos a usar un poquitito de bioquímica, de biofísica, fisiología, anatomía propiamente dicho. Son prácticamente todas esas materias anteriores las que vamos a utilizar en conjunto para poder, obviamente, estudiar la parte de anatomía patológica. De a poquito voy a ir aceptando a los que van ingresando. Si escuchan el ruido de un gatito, es mi gatito, no se preocupen. Con tal de que no me borren mis cositas. Bueno. Les puse aquí un poco de bibliografía que pueden leer, pueden buscar. Esto está en internet, pueden descargarlo de cualquier página, ¿verdad? Que son algunas literaturas que vamos a ir utilizando. Aparte, obviamente, saben ustedes que las diapositivas son lo que vamos a utilizar para el tema de los exámenes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, patología de los animales domésticos de Kennedy, patología estructural y funcional de Robbins, patología veterinaria de Jones, el mismo libro pero de Runels, la patología básica de veterinaria va a ser de Gavin, son algunas que podemos citar. Bueno, ahora sí ya vamos a iniciar la clase. Primeramente vamos a dar una introducción que me dice: donde hay vida, hay función. Y también, obviamente, disfunción. La ciencia de la vida, dice, es la biología, o sea, la que se encarga de la función propiamente dicha, y la ciencia de la enfermedad o disfunción es la patología. Por eso lo que les dije que vamos a utilizar las demás materias, porque en la parte de anatomía patológica nosotros vamos a dar justamente lo que le dice ahí, las patologías, ¿verdad? Que van a influir ya sea en las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, y prácticamente para poder determinar eso vamos a tener que conocer lo normal, ¿verdad? O la función normal del organismo para, obviamente, poder determinar qué va a ser la disfunción o qué es lo anormal en este caso. También me menciona que la patología es el estudio de la respuesta estructural y funcional de las células y tejidos con el fin de proveer un diagnóstico para entender el proceso de enfermedad. En un sentido amplio es el estudio de la enfermedad. Bueno, cuando se presentan cualquier tipo de patologías o inflamaciones o cualquier otro proceso patológico, nuestro cuerpo reacciona frente a esa enfermedad o frente a ese agente lesivo, ¿verdad? ¿Cómo? Obviamente dando una respuesta, ya sea modificando su estructura o modificando sus funciones. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar para poder determinar justamente el proceso de esa enfermedad, cómo llegamos a eso. No se cambia mi diapositiva. Ahí está. Bueno, me dice también que la patología es una ciencia, no se olviden de eso, y como tal comprende todas las anormalidades de la estructura corporal y su función. Es decir, estudia las respuestas celulares y tisulares ante una agresión. Su objetivo es entender el proceso de la enfermedad para poder, entre otras metas, establecer un diagnóstico. ¿Cuál sería en teoría entonces, digamos, la función de la anatomía patológica? Es justamente poder observar y determinar las alteraciones que vamos a encontrar ya sea a nivel de células, a nivel de tejidos, a nivel de órganos, y ese conjunto de anormalidades que nosotros vemos
encaminar hacia justamente un diagnóstico. Este paciente murió de tal enfermedad o este paciente presenta alteraciones debido a tal entidad. Eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando. También me menciona que la patología moderna es una disciplina que involucra tanto la ciencia básica como la práctica clínica. O sea, aquí yo voy a utilizar, como les mencioné, todo lo que yo di en los cursos anteriores y también ya voy a empezar a ejercitar mi ojo clínico. Dice, puede ser estudiada a diferentes niveles de complejidad. Por ejemplo, a nivel de poblaciones completas, en ese caso podríamos llamarlo epidemiología. También podemos estudiar a nivel de los individuos o la medicina clínica propiamente dicho. Si estamos estudiando los órganos o las patologías de los órganos, se puede denominar patofisiología, de tejidos, histopatología, de células, citología, de organelos, bioquímicas, de moléculas biofísicas o de genes, biología molecular. O sea, si se dan cuenta de prácticamente la complejidad de lo que vamos a estar dando a partir de hoy. Por eso quiero que atiendan súper bien, porque prácticamente el día de hoy vamos a iniciar con prácticamente una introducción. Vamos a ver todo lo que es la patología, sus divisiones, algunas palabras clave, digamos, algunas definiciones claves para después, obviamente, eso utilizar a realizar un diagnóstico patológico. Dice, es decir, la patología abarca todas las anormalidades de la función y estructura del cuerpo e involucra el estudio de las células. ¡Ay, gatito! Involucra el estudio de las células, tejidos y órganos y líquidos corporales. Y es la conexión entre las ciencias básicas y la práctica clínica. Lo que ya veníamos diciendo. Vamos a utilizar, repito nuevamente, todos los conocimientos anteriores y también ya vamos a ejercitar nuestro ojito clínico para poder determinar las patologías. Y aquí tenemos, ¿qué es la patología? Etimológicamente proviene del griego patos, que significa padecimiento, y logos, estudio o tratado. Podemos decir que es una ciencia que tiene como principal objetivo el estudio del o de los padecimientos. También podemos denominarla como una ciencia que estudia las enfermedades. Pueden poner cualquiera de estas definiciones, todas son válidas. Pero, ¿qué prácticamente nosotros estudiamos en anatomía patológica? Vamos a estudiar la respuesta estructural y funcional de las células y tejidos. Esta disciplina abarca todas las anormalidades de la función y estructura del cuerpo e involucra el estudio de los aspectos moleculares, bioquímicos, funcionales y morfológicos en fluidos orgánicos, células, tejidos y órganos del cuerpo. Como les mencioné, y vuelvo a rememorar, si alguien está usando el lapicito, por favor ya no use más. Dice que estudiamos obviamente la forma en que nuestro organismo va a responder, ya sea modificando su estructura o modificando su función. Obviamente al haber una modificación en la estructura, por ende funcionalmente también va a cambiar, y eso obviamente va a depender del agente lesivo o la situación que está pasando en nuestro organismo. En el estudio de la patología se debe enfatizar el cómo y el por qué sobre el qué. Es decir, saber de qué enfermedad se trata es menos importante que entender los mecanismos que dieron origen a dicha enfermedad. No siempre se puede llegar a demostrar o determinar el agente causal o etiología específica. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos, ¿verdad? A mí tuve un paciente X, ¿verdad?, que falleció por una gastroenteritis hemorrágica, ¿verdad? O podemos decir, pero eso ya sería un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Parvo. Bueno,
¿Cómo ese paciente llegó a adquirir esa enfermedad? Bueno, ¿verdad? Salió antes de cumplir su plan de vacunación, olfateó ya sea materia fecal de otro animal enfermo o tuvo contacto con otro animal enfermo. Eso desencadenó que esos virus o esas bacterias proliferen, ¿verdad? En la mucosa intestinal. Eso produjo ¿qué cosa? Obviamente produjo una enteritis, una colitis, que posteriormente, a medida que iba avanzando, esa diarrea fue rasgando las paredes intestinales. Posteriormente eso produjo obviamente la pérdida excesiva de sangre y por ende esa fue la causa de muerte. O sea, lo que nos interesa a nosotros es no necesariamente, bueno, este murió de parvo, sino saber cómo o qué proceso pasó el cuerpo para llegar a ese desenlace que nosotros encontramos. A eso se refiere, porque, como mencioné ahí, no siempre a veces podemos dar con el agente causal, pero podemos determinar el proceso que pasó el cuerpo para, obviamente, desencadenar el desenlace fatal, en este caso, de nuestro paciente. Me menciona también que la patología como ciencia estudia los diferentes mecanismos de respuestas de un organismo vivo a los diversos agentes injuriantes o lesivos, alteraciones genéticas y también estados de deficiencia. Como les mencioné, ¿verdad? Dependiendo de lo que le está atacando a nuestro cuerpo en ese momento, va a responder de diferentes formas. Y aquí tenemos los agentes injuriantes. ¿A qué yo me refiero con agente injuriante? El agente injuriante puede ser cualquier sustancia, cualquier objeto, ya sea punzante, cortante, lo que sea, o también pueden ser virus, bacterias, hongos, todos esos son agentes injuriantes o los que producen cierta alteración o cierta injuria a nuestro cuerpo. ¿Y qué hacen esos agentes injuriantes, obviamente, al afectar nuestro organismo? Pueden desencadenar diferentes tipos de acciones. Una de ellas podría ser la adaptación celular, que vamos a ir hablando un poquitito más adelante de eso. Pueden ocurrir ciertas transformaciones a nivel de órganos, tejidos. Puede ocasionar un mecanismo de respuesta celular que puede llevar a la inflamación, que también es un tipo de respuesta. Puede dar lugar a dos tipos de lesiones. Las lesiones reversibles, que prácticamente tienden a desaparecer cuando el agente injuriante deja de hacer efecto sobre el organismo. Las lesiones irreversibles, y por ende, si continúa con ese tipo de lesiones, llevar a la muerte celular. En cuanto a la división de la patología, primeramente tenemos a la patología morfológica o anatomía patológica propiamente dicho, que ¿qué hace? Describe los cambios estructurales en tejidos y órganos de un individuo enfermo. Por eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Describir las alteraciones que yo veo, ya sea a nivel macroscópico o a simple vista, y a nivel microscópico, de tejidos, órganos o sistemas. Por eso yo tengo que conocer lo normal. Aquí, por ejemplo, tenemos a su derecha, ¿verdad? Tenemos dos riñoncitos. Si me pueden responder cuál es el normal y cuál es el anormal. Si alguien puede responder. Creo que el normal es el de la izquierda y el anormal el de la derecha. El más pequeño es el anormal. El más grande sí que el normal. Bueno, realmente es al revés. El riñoncito generalmente no tiene un tamaño muy pronunciado, no tiene un tamaño muy pronunciado, y también la coloración. Si se ven, está bastante hiperémico o de un color muy rojo, un rojo muy subido, el riñoncito de la izquierda. También no se ve el cáliz renal, o prácticamente donde desembocan los uréteres, que está, digamos, en el, no sé si pueden ver mi cursor, en esta zona. Se tendría que ver mejor aquí, como esto. Eso sería. Y aquí, en la imagen de abajo, ¿verdad? Obviamente en la anatomía, como le dije, patológica, vamos a ver los cambios a simple vista, o los cambios macroscópicos, y también a nivel microscópico. O sea, de esto yo puedo hacer un corte histológico
Y eso, mediante tinciones, que dependiendo de lo que yo quiero buscar, hay diferentes tipos de tinciones, y esto lo llevo al microscopio y puedo ver también, a la par que yo veo estos cambios estructurales macroscópicamente, también lo puedo ver, esas alteraciones a nivel microscópico, y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. En cuanto a la patología general, me dice que estudia los mecanismos de las respuestas básicas del tejido o los órganos a la acción de los agentes injuriantes. ¿Mediante qué? Puede ocurrir degeneración celular, lo que mencionamos anteriormente, entre otros, ¿verdad? Inflamación, la adaptación celular, puede ocurrir trastornos del crecimiento, puede ocurrir trastornos circulatorios y también las neoplasias. O sea, en este caso vamos a estudiar las respuestas básicas, como dice ahí, ya sea de los órganos o de los tejidos, cuando influye sobre ellos un determinado agente injuriante. Aquí, por ejemplo, tenemos la degeneración celular, ¿verdad? Como ven en la imagen, tenemos una célula normal, que ya sea por A o B motivo, ¿verdad? Ya tuvo un estímulo hormonal, tuvo un estímulo ya sea por virus, bacteria o simplemente por la muerte programada. ¿Qué pasó? Tuvo ciertos cambios estructurales, ¿verdad? Ya no tiene más esa membrana una consistencia, una estructura uniforme, se va como desintegrando, ¿verdad? Y puede tener dos caminos. Una que les mencioné, la necrosis puede ser obviamente por la muerte de los tejidos o células, esto ya se debe a algo patológico, ¿verdad? Y la apoptosis, ustedes saben que es la muerte celular programada, que tuvo la disgregación aquí de sus elementos y posteriormente ya esa celulita muere y posteriormente obviamente nace otra en su lugar. En cuanto a la adaptación celular, que creo que en los años anteriores yo ya les estaba adelantando un poquitito, ¿a qué se refiere con adaptación celular? ¿Verdad? Nuestro organismo, como les dije, es algo dinámico, ¿verdad? No es que se mantiene siempre en esa misma forma, esa misma estructura, sino que se va modificando dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, les puse aquí una personita que de un lado es como más caquético, es como más delgado, y del lado izquierdo es como más musculoso. En teoría, esta persona, vamos a decir que era no, normalcito, ni muy delgado, ni muy trabajado. En ese caso, las células serían de esta forma, ¿verdad? Tendrían una estructura cúbica, vamos a decir una cúbica simple, esto sería lo normal. ¿Qué pasa cuando, como este lado, esa persona, por ejemplo, tuvo un accidente, deja de movilizarse? Entonces, ¿qué pasa? El tejido, o los músculos en este caso, que eran de un determinado grosor y calibre, ¿qué pasa? Se va a disminuir de tamaño. ¿Por qué? Porque ya no necesita gastar tanta energía, no necesita producir tanto, porque no hay trabajo. Entonces, esas células disminuyen su tamaño. A eso lo denominamos atrofia. Tenemos la misma cantidad de células, pero disminuidas de tamaño. Posteriormente, ¿qué pasa? Esa persona que era, dentro de todo normal, como les dije, empezó a ir al gimnasio, ¿verdad? Empezó a trabajar más y pasó esto, ¿verdad? Sigue teniendo la misma cantidad de células, pero esas células dijeron, mira, che, ahora estamos teniendo más trabajo, necesitamos producir más energía para poder, obviamente, sustentar el trabajo corporal. Entonces, ¿qué pasa? Esas mismas células sufren una hipertrofia, que es justamente el agrandamiento de las células. Tenemos la misma cantidad, pero obviamente se ensancha más. Posteriormente tenemos otro ejemplo de adaptación celular, que es la hiperplasia. No es igual a la hipertrofia. La hiperplasia es cuando mantenemos la estructura en cuanto a cúbica simple, pero ¿qué pasa? Se produce en mayor cantidad. Luego tenemos la metaplasia. La metaplasia, ¿qué pasa, verdad? Este tejido, estas células normales se modifican su forma para poder justamente
sustentar determinadas actividades corporales. Por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada, ¿verdad? Digamos que el epitelio vaginal, ¿verdad? De pasar a un epitelio simple, ¿verdad? No estratificado, un epitelio liso, puede pasar a volverse cúbico con cilios para producir mayor cantidad de mucus, para proteger obviamente la entrada al cérvix. Eso sería un proceso de metaplasia, que después obviamente de pasar ese estímulo, vuelve nuevamente a su posición normal o como era la célula anteriormente a ese proceso. Luego tenemos la displasia ya es un pasito a la neoplasia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos también una transformación de nuestro tejido, de lo normal a uno que no tiene forma ni tiene estructura. Ya no mantiene, digamos, esa armonía como lo era, por ejemplo, la hipertrofia y la hiperplasia, sino que empiezan a reproducirse en gran cantidad sin molde, como la célula original, y generalmente tiende a infiltrarse en el tejido basal. A eso se lo llama displasia. Esos serían los procesos de adaptación celular, así de manera rapidita. Luego, en cuanto al trastorno del crecimiento, hay varias patologías, no voy a adentrarme mucho en eso, pero de eso ya vamos a ver mucho más adelante. Por ejemplo, hay algunos casos en que un determinado animal nace sin completar, digamos, el epitelio cutáneo, se llama aplasia cutánea, ¿verdad? Que no crece en determinadas zonas. Después también tenemos en algunos casos que algunos animales nacen sin determinados miembros, que eso es un tipo de agenesia, y también en este caso tenemos una hipoplasia de los hemisferios cerebrales. Eso en cuanto al trastorno de crecimiento. Generalmente ya se da en la etapa, digamos, de preñez de nuestra hembra, que prácticamente el feto no se está desarrollando normalmente por determinados factores. Y algo que siempre me gusta hablar, y que casi siempre sale, que son también otro proceso, otra forma de respuesta de nuestro organismo frente a los agentes lesivos, que tenemos la inflamación o el proceso inflamatorio, que tiene 5 pilares. Por eso está estructurado de esta forma. Primero es el calor. O sea, yo o un animal se golpea, ¿qué pasa? Primeramente, al tocar esa zona, va a estar más caliente que el resto del cuerpo. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Se va a enrojecer esa zona. Después de que se enrojeció, va a estar más hinchada, edematizada, o va a estar tumefacto, mejor dicho. Y cuando ya se está inflamando, ¿qué pasa? Me va a empezar a doler, o se presenta el dolor. Y si me duele, ¿qué pasa? Pérdida de la función. Prácticamente no muevo o no piso el miembro o lugar donde me duele. Esos son los pilares de la inflamación. Calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de la función. Luego también podemos tener diferentes tipos de trastornos. Uno de ellos podría ser el trastorno circulatorio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí un cachorrito de bulldog francés que tiene un trastorno que se denomina anasarca. Anasarca es prácticamente cuando se presenta un edema generalizado en el feto. Generalmente estos animales no tienen digamos 0,0001 probabilidad de vida. Generalmente duran minutos o nacen luego ya muertos después de nacer. Es algo incompatible con la vida. Después tenemos aquí, por ejemplo, algunas petequias y equimosis. Petequias son prácticamente pequeñas zonas de hemorragias subcutáneas que son de un tamaño menor a 1 centímetro. Cuando son ya más grandes se llaman equimosis, que eso van a dar en la parte de quirúrgica, si no estoy mal, ¿verdad? Y esto también me puede ser indicativo de determinadas patologías, ¿verdad? Puede ser por causas infecciosas, ¿verdad? Como en el caso de la ehrlichiosis,
puede ser por intoxicaciones, ya sea por plantas venenosas, puede ser por warfarínicos o ingestión de rodenticidas, un montón de causas. Esto, por ejemplo, es linfadenitis, ¿verdad? En cuanto a los trastornos circulatorios hay de dos tipos, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos dos tipos de circulaciones. En este caso no menciono a la pequeña y gran circulación, sino que menciono a la parte linfática y a la parte, obviamente, sanguínea. La parte sanguínea estamos hablando, como en este caso, de las pequeñas hemorragias, y en la parte linfática, como en el caso de la anasarca, y en el caso de la linfadenitis, ¿verdad? Tenemos ese problema o ese trastorno en la parte circulatoria de la linfa. Después tenemos las neoplasias. Tenemos diferentes tipos de neoplasia. Esto también vamos a hablar más adelante, no voy a adentrarme mucho. Le voy a mencionar solamente las que son más comuncitas, que son estas dos. Tenemos, por ejemplo, en este caso, que ya seguro escucharon hablar, que es el TBT, o tumor de Sticker, o tumor venéreo transmisible, que justamente es un tipo de tumoración que se adquiere a través del coito con animales portadores de esta patología. Es una enfermedad que se puede tratar en el caso de quimioterapia, que se trata con vincristina preferentemente, ¿verdad? Y eso se dosifica de acuerdo al peso del animal, que generalmente es 0,025 miligramos por kilogramo de peso vivo una vez a la semana. Se pueden hacer entre 4 a 5 dosis, hasta 6 sería lo máximo, y en el caso de que no se tenga una respuesta, se usa otros tipos de quimioterápicos, como la doxorubicina, entre otros. Después, en este caso, tenemos el gatito, que es muy común, que es el carcinoma de las células escamosas, que se presenta bastante en los gatos de pelaje claro. Generalmente se ubica a nivel de las orejas o también a nivel de la nariz, en zonas no pigmentadas suele aparecer. Es un tipo de cáncer bastante agresivo, que generalmente también se trata con quimioterapia. Ustedes cuando van a tratar un paciente con una determinada neoplasia, en este caso no hay mucho problema, pero después le voy a hablar de algo complicadito, ¿verdad? Cuando tienen un pacientito con este tipo de neoplasia, generalmente es lo mejor realizar primeramente una placa de tórax para ver si es que no hay, obviamente ya una, ¿cómo es que se dice? Una proliferación de esa tumoración a esa zona, ¿verdad? Si no hay metástasis. En el caso que haya metástasis, prácticamente lo único que queda hacer es dar la mejor calidad de vida al paciente. Se puede tratar con quimioterapia para disminuir eso, pero prácticamente ya no hay vuelta atrás. En el caso de TBT, generalmente si tenemos suerte, se aloja solamente en los genitales, puede ser en cavidad nasal, en en mucosa conjuntival, vulvar, entre otros, pero también está el TBT cutáneo, que eso sí ya es mucho más complicado, que salen como bolas por todo el cuerpo, y en ese caso sí se necesita una combinación, digamos, de quimioterápicos para poder eliminar, pero realmente es bastante agresivo y a veces no hay una resolución del problema. En cuanto a la patología especial, me dice que es el estudio de las respuestas y de las alteraciones a nivel de sistemas orgánicos relacionados a enfermedades o entidades morfológicas específicas. O sea, la patología especial, yo aquí voy a estudiar prácticamente ya a nivel de sistemas, ya sea patología del sistema digestivo, patología del sistema respiratorio, ¿verdad? Y también me menciona, dice que en forma práctica, la anatomía patológica puede ser estudiada mediante dos cosas: necropsia e histopatología. Dos formas puedo estudiar. La necropsia ya sería a nivel de mi individuo ya muerto, y la histopatología sería el estudio justamente de los tejidos. La necropsia me dice que es un examen metódico, o sea, tiene una forma de hacer, tiene un método sistemático, se hace, ¿verdad?, desde un lugar hasta otro lugar. Se siguen esos pasos. No puedo yo ir de la cabeza, estoy empezando en la cabeza y después me voy a aparato digestivo. No. Empieza desde la cavidad bucal y va hasta justamente el ano. Se va por todos esos pasos, por más de que yo sé
que, supongamos, a nivel del colon está mi problema. Igual se empieza desde la cavidad bucal. Dice de los diferentes tejidos, órganos y sistemas de un animal muerto a fin de identificar y determinar las alteraciones estructurales, morfológicas, macroscópicamente visibles, con el objeto de relacionarlas con los posibles agentes causales. O sea, en la necropsia yo voy a realizar un examen o una inspección de mi animal de manera metódica y sistemática para identificar, obviamente, los problemas que encuentro. Pero ¿de qué manera? Macroscópicamente, o sea, a simple vista yo voy a estar describiendo lo que yo veo, ya sea en cavidad bucal se encuentra una masa de 2 centímetros con infiltración en musculatura, ¿verdad? Van describiendo cada cosa que ven. Pero obviamente aquí en la necropsia tenemos que tener presente también justamente las alteraciones post-mortem, que eso vamos a ver más adelante. Por eso la necropsia se realiza lo más pronto posible después de la muerte del animal, porque después ya se presentan otros signos que prácticamente, si no se tiene el ojo muy, ¿cómo es que se dice? Muy adaptado o muy, si no son especialistas, no van a poder diferenciar entre las alteraciones que se dan simplemente post-mortem o que fueron realmente una causa de muerte. En cuanto a la histopatología, me dice las muestras tisulares o las muestras de tejido obtenidas durante la necropsia o por medio de biopsia en animales vivos son examinadas por medio del microscopio para definir los cambios microscópicos y su relación con las posibles causas. En la parte de la histopatología, entonces, yo voy a obtener muestras de tejido, que puedo, obviamente, sacarlo ¿de dónde? De mi necropsia. Yo puedo ir sacando muestras, ya sea, mira un poco este hígado, qué sé yo, no tiene una buena coloración, ¿verdad? Entonces, puedo sacar una muestra y remitirlo, pero también puedo hacer unas biopsias de animales vivos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, como ven a su derecha, tenemos un animalito que tiene una tumoración bastante grande, ¿verdad? Al hacer una biopsia yo puedo, o se hace en este caso, una escisión, ¿verdad? Como no se sabe todavía, o si es que no se hizo primeramente una citología, que también se puede hacer. ¿Cómo puedo hacer citología? Está, por ejemplo, el PAF, que es punción por aguja fina, ¿verdad? Que consiste en introducir una aguja y hacer movimientos, así, como así, si ven mi cursor, para poder sacar muestras celulares. Y eso se ve a microscopio y se determina, ¿verdad?, el tipo de tumor. En este caso, por ejemplo, se optó por sacar esa masa, ¿verdad? Como no se sabe todavía el tipo, es mejor dejar un gran margen, ¿verdad?, de seguridad. Porque, por ejemplo, si yo acá saco y salió, por ejemplo, que era un tipo de tumor maligno, ¿qué pasa? Dejé células tumorales en esta zona y puede volver a salir. En cambio, si yo hago o dejo un gran margen de tejido sano aquí, es posible que no tenga recidivas. Y bueno, se remitió entonces esta masa, ¿verdad? Aquí está. Se hizo determinados cortes en ella y esos cortes se van a teñir y se van a estudiar. Y dependiendo de lo que se ve ahí, obviamente el patólogo te va a determinar el tipo de tumoración que se encuentra y obviamente de acuerdo a eso se establece el tratamiento. En cuanto a la patología clínica, me dice que es una rama de la patología que estudia las alteraciones bioquímicas de los fluidos corporales accesibles, donde interesan las alteraciones numéricas y morfológicas de las células de dicho fluido y de tejidos sólidos, obtenidos por aspiración o impronta de tejido, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, la patología clínica, generalmente nosotros nos referimos a, obviamente, los estudios bioquímicos que pueden ser, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos los tubitos, uno es de hemograma, el otro es de suero. Por eso les digo, pruebas serológicas, se refiere a que el suero es lo que se va a estudiar, ¿verdad? Y se usa generalmente un tubo sin anticoagulante. ¿Por qué? Porque al retraerse el coágulo, en este caso, queda la parte de arriba del suero y eso es lo que se estudia. Si yo necesito un hemograma,
pero obviamente es la sangre en un tubo con anticoagulante para poder estudiar las células en su totalidad, ¿verdad? Con su misma estructura, ¿verdad? El número, entre otras cosas. ¿Y qué lo que a mí me interesa del estudio de estos fluidos? Me interesa saber, obviamente, si el número está bien, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un rango mínimo y un rango máximo, ya sean glóbulos rojos, hematocrito, ¿verdad? Leucocitos, linfocitos, tienen un rango, entonces por eso me interesan los números. Y a la par me interesa la morfología o la forma de esas células. ¿Por qué? Porque se pueden presentar alteraciones en las mismas. O sea, yo puedo determinar, por ejemplo, si mi médula ósea está generando glóbulos rojos nuevos o no me está funcionando, entonces dependiendo de si veo células inmaduras, si veo células maduras, si veo precursores, ¿verdad? Todo eso también se determina. Y acá me menciona también que puedo hacer estudio de los tejidos sólidos por la aspiración, como le dije, que es el PAP, aspiración por aguja fina, ¿verdad? Se introduce aquí. Pueden hacer solo la aguja, o en el caso que utilicen una jeringa, ¿verdad? Tienen que, se aspira eso, ¿verdad? Hacen los mismos movimientos que les mostré anteriormente y se aspira. Y después eso se retira y se pone en un portaobjetos para poder mirarlo. En cuanto a las especialidades, hay varios. Tenemos, por ejemplo, la bioquímica, que ahí obviamente se ve todo en la parte generalmente son las pruebas serológicas, como les mencioné, ¿verdad? O inmunohistoquímica, la parte de lisa, Ehrlichia, todo eso se puede determinar en la parte bioquímica. Hematología, la parte de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, entre otros. Y la citología, ¿verdad? Obviamente el estudio de mis células que tengo en este caso. En cuanto a la patología experimental, me dice que es el estudio detallado de diferentes entidades patológicas. La exposición o inoculación experimental al organismo a determinados agentes específicos. Que yo voy a evaluar tiempo e intensidad de exposición, efecto patogénico, tiempo de incubación, morbilidad, mortalidad, los mecanismos involucrados en las lesiones y alteraciones funcionales. O sea, la patología, como le dice, experimental, como le dice su nombre, se hace a nivel de laboratorio. Generalmente se inocula determinados agentes patógenos en ratoncillos o en otros animales, generalmente se prefiere también en beagles, entre otros. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ver, ¿verdad?, cuánto tiempo tarda en tener efecto ese agente patógeno en mi cuerpo. ¿Qué tanto se enferma mi animal? ¿Cuánto tarda en incubar esa enfermedad? ¿Qué tanto me muestra de síntomas? A eso se refiere con morbilidad. ¿Qué tanto se muestran los síntomas de una enfermedad? Por eso no se confundan. Por ejemplo, le dice alta morbilidad, baja mortalidad. ¿Qué significa? Que tiene bastantes síntomas, como en el caso, por ejemplo, gripe común. Tiene una alta morbilidad porque pues, empieza con chorreo de nariz, fiebre, estornudos, entre otras cosas, pero tiene una baja mortalidad.